Ok, en nombre de la patria se abre la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Bien, pero los saludo a todas y a todos. Les agradezco la flexibilidad de reunirnos en este horario, ¿ya? Entendiendo que hay bastantes comisiones, etcétera. Estamos citados hasta las 16 horas, ¿ya? Para recibir el informe del Consejo Fiscal Autónomo, ¿ya? Aprovecho de saludar formalmente a su presidente, ¿ya? A don Jorge Rodríguez, al vicepresidente don Germán González, ¿ya? A la consejera señora Janet von Wulfendorf, parece que lo apunté más o menos. Se lo repito de nuevo, consejera señora Janet von Wulfendorf. Ya, muy bien. Al consejero Aldo Lema, me lo salté protocolarmente, a la consejera señora Marcela Guzmán, ¿ya? ¿Ya? Y al gerente de estudios, señor Mario Arán, ¿correcto? Bien. El objetivo de esta sesión es conocer cuáles son el estado de la marcha, sus opiniones, las atribuciones a partir de las atribuciones que cuentan. Y no sé si tiene una exposición muy larga, don Jorge, para tener una idea del tiempo que disponemos. Bien, yo antes de dar la palabra quiero informar lo siguiente a los miembros de la Comisión Especial de Presupuesto. En principio el presupuesto de la República se va a presentar el día viernes, ¿ya? Digo en principio porque eso es lo que el gobierno ha informado, pero hasta que no se materialice eso no ocurre. Y ocurre que una vez presentado el presupuesto nacen los plazos a partir de cuál tiene que estar despachada la ley de presupuesto y su integridad. Para esos efectos, una vez que se presente formalmente la ley de presupuesto, voy a circular a todos los miembros un calendario de cómo vamos a hacer el proceso para el despacho de la ley de presupuesto. ¿Ya? El periodo para las subcomisiones, el periodo para las indicaciones, el funcionamiento de la mixta propiamente tal, cuando va a la Cámara de Diputados, Senado, etc. Con todo, les anticipo, aunque no voy a presentar el calendario hasta que no esté presentado en la ley de presupuesto, que el próximo martes voy a citar a dos reuniones distintas. Una en la mañana del martes con el ministro de Hacienda para conocer el estado de la Hacienda Pública y en la tarde del mismo día martes a la directora de presupuesto para conocer el informe de finanzas públicas que tiene que dar a esta comisión. Hago el alcance que se decidió hacerlo el día martes por horario. Entiendo que en el caso de la Cámara de los diputados y diputadas genera un desafío adicional porque tiene sesión de estar en la mañana. Y comisiones, el mismo desafío que se le va a aplicar si usted quiere a los senadores y senadoras, por cuanto también nosotros tenemos sala en la tarde. Entonces me pareció que era ecuánime este ejercicio. ¿Ya? Eso voy a informar, le va a llegar por escrito, por supuesto, pero le anticipo inmediatamente. Diputada Yeomans, usted quiere saber la hora de el martes de 11 a 13:30, el estado de la Hacienda Pública, y en la tarde de 15 a 17:30 para conocer el informe de finanzas públicas. A 17:30, y en la mañana de 11 a 13:30. Bien. Voy a repetir, esto es increíble. Voy a repetir nuevamente. No he distribuido el calendario porque quiero hacerlo una vez que esté presentada la ley de presupuesto. Le estoy anticipando estas dos sesiones para el día próximo martes y le va a llegar formalmente en el correo a la tarde a través de la secretaria de la comisión. Dicho eso, ya le ofrezco la palabra a don Jorge. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras aquí presentes. Como bien dijo el presidente de la Comisión Mixta, nos corresponde como Consejo Fiscal Autónomo presentar nuestro informe semestral ante esta comisión para rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones y atribuciones del Consejo. Voy a compartir una presentación aquí para quienes nos están viendo por Zoom. Muy bien. Como les mencionaba, entonces, en cumplimiento de la Ley 21.148, nos corresponde hacer esta presentación en el mes de septiembre y la otra presentación ya la hicimos en el mes de abril. Es importante especificar la fecha en que hacemos esta presentación, pues nosotros estamos haciendo análisis estadísticos que les vamos a presentar con un corte de cierre de información hasta el 12 de septiembre. Como bien ustedes saben, próximamente se va a presentar la ley de presupuestos, van a haber bastantes noticias en términos de temas de finanzas públicas y, por lo tanto, esas materias no están incorporadas en nuestro informe
y si fuera necesario podemos hacer un análisis complementario en su momento con la información nueva. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros hoy es presentar todos los antecedentes disponibles y el análisis del Consejo respecto a la preparación de la ley de presupuesto. Otro elemento importante que quisiera señalar es que todo el informe que voy a presentar, que está disponible en esta presentación, pero también en un informe escrito, es un informe de consenso de la totalidad del Consejo aquí presente que me acompaña. Vamos a analizar, en primer término, la situación fiscal del periodo 23-27. Luego, una parte muy importante para el análisis de las finanzas públicas, vamos a mencionar una serie de riesgos que hemos identificado para las finanzas públicas en el corto y mediano plazo, que van a ser necesarios de monitorear. En tercer lugar, vamos a presentar escenarios de proyección de la deuda pública en distintos escenarios, algunos de mayor riesgo o estrés fiscal y otros con menos, para ver las diferencias que pudiera tener eso efecto en la deuda pública. Y finalmente vamos a presentar una reflexión sobre un fortalecimiento institucional del Consejo Fiscal Autónomo. Además, a modo de anexo, pero no vamos a entrar en ese detalle en la presentación, hay un recuento de todas las recomendaciones realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo entre abril y septiembre de este año, en el fondo el periodo entre nuestra presentación anterior y la de ahora, respecto de todas las recomendaciones que le hemos hecho al Ministerio de Hacienda, que es parte de la tarea del Consejo Fiscal Autónomo, y también ahí hay un recuento del estado de cumplimiento o si han sido o no acogidas esas recomendaciones. Entonces, la primera materia, análisis de la situación fiscal 23-27, lo primero que quisiéramos recalcar como Consejo es que en este año 2023 se han materializado una serie de riesgos fiscales que habían sido advertidos previamente y que lamentablemente muchos de ellos se han ido materializando. Entre ellos vale destacar una menor actividad, especialmente del sector minero, con las consecuencias que ello tiene en términos de la generación de menores ingresos al fisco por el sector minero, tanto la empresa pública Codelco como del sector privado. También una reactivación económica un poco más débil de lo estimado inicialmente, menores precios del litio, menores precios del cobre y también por el lado del gasto, mayores presiones de gasto en algunos ítems específicos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, esos riesgos que habíamos conversado en abril, varios de ellos se han materializado y por lo tanto han generado un mayor estrés sobre las finanzas públicas. A la vez, el Consejo destaca y recuerda el ajuste fiscal importante que se hizo en el año 2022, donde se retiraron gran parte de las ayudas extraordinarias que habían implicado mayor gasto fiscal durante la pandemia. Esas ayudas extraordinarias y ese mayor gasto, por lo tanto, se retiró en el año 2022, lo cual, sumado a un aumento moderado del gasto para el año 2023, ha sido un aporte muy importante para la moderación de la inflación y de otros desequilibrios macroeconómicos, como por ejemplo el déficit de cuenta corriente. Entonces queremos resaltar eso, pero a la vez queremos señalar que esa tarea de convergencia fiscal aún no ha terminado. Entonces, por lo tanto, hay una buena noticia de lo hecho hasta el minuto en términos fiscales, pero que el esfuerzo debe continuar. Por lo tanto, lo que vamos a analizar principalmente son algunos lineamientos de cómo esa tarea de convergencia fiscal debe continuar en los próximos años. Y para ello es necesario entonces que el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto que va a presentar y que va a ser discutido en este Congreso, sea aprobado con una cantidad de gasto y endeudamiento que retome la senda de convergencia y no postergue el esfuerzo fiscal remanente para la consolidación fiscal. En ese sentido, la última información disponible indica que tanto el déficit estructural como el déficit efectivo han experimentado revisiones al alza. En específico, el déficit estructural en la última estimación de la DIPRES era de un 2,1% del PIB y el déficit efectivo de un 1,9% del PIB, y pudiera ser que en la nueva información que entregue DIPRES en los próximos días esos déficits sean revisados nuevamente al alza. Por lo tanto, hay que estar atento a ese deterioro que han tenido las finanzas públicas en estos meses. Y es muy importante destacar que ese deterioro de mayor déficit fiscal, tanto efectivo como estructural, se debe principalmente al lado de los ingresos fiscales, no tanto al gasto, sino que a los menores ingresos fiscales que se están proyectando para este año. También han habido presiones de gasto, como hemos señalado, pero el principal efecto viene por el lado de los ingresos. También es importante notar, y hemos discutido este tema anteriormente en esta comisión, que está en estudio por parte de la Dirección de Presupuestos una nueva metodología de ajuste prudencial a los ingresos provenientes del litio. Y en ese sentido, cuando esa metodología se empieza a aplicar de forma oficial, va a generar un déficit estructural mayor que el con la metodología anterior. Y las últimas cifras disponibles indican que ese déficit estructural pasaría de un 2,1% del PIB a un 2,5% del PIB. O sea, una situación medida con ese concepto
un poco más deteriorada. Y si más encima esa metodología de ajuste prudencial por el litio considerase la propuesta metodológica que hicimos como Consejo Fiscal Autónomo, el déficit estructural sería aún mayor, porque nosotros hicimos una propuesta metodológica más exigente en esos términos y en ese caso el déficit estructural rondaría el 3%. Entonces es muy importante monitorear qué va a pasar con el déficit estructural considerando la nueva metodología del litio, de ajuste del litio que la Dirección de Presupuesto va a anunciar oficialmente en los próximos días. En consecuencia, el Consejo Fiscal insiste en la importancia de retomar la consolidación fiscal, la cual se inició en el año 2022, pero que va a tener un leve retroceso este año 2023 y por lo tanto hay que retomar en el presupuesto 2024. Todo ello para cumplir con la regla fiscal de nivel prudente de deuda que no debe superar el 45% del PIB. A la vez, vamos a resaltar que hay una serie de riesgos específicos que debemos monitorear que pudieran amenazar cumplir esa regla. Para ello, el Consejo insiste en que el Ministerio de Hacienda considere entonces una senda de convergencia que no postergue el esfuerzo fiscal remanente de consolidación para los últimos años de su administración. Es decir, la recomendación del Consejo Fiscal es que la consolidación siga desde el año 24 en adelante y que no quede el esfuerzo fiscal acumulado para los últimos años de la presente administración, porque mientras más se acumula el esfuerzo fiscal necesario es más difícil de hacerlo. Es más fácil ir haciéndolo de forma gradual, poco a poco. Y por lo tanto, como Consejo hacemos un llamado tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo para que refuercen el compromiso de cumplir con esta convergencia fiscal. Y para ello va a ser muy importante que el Ministerio de Hacienda fije metas de balance estructural puntuales para cada año de la presente administración. Algo que hemos recomendado anteriormente, que aún no ha sido concretado, pero que, según anuncios de prensa del Ministerio, estaría próximo a hacer. Un recordatorio aquí en este gráfico de cómo es el balance estructural. Recordamos que tuvimos el déficit más grande estructural en el año 2021, pero que el 2022 se inició una consolidación muy fuerte que llevó a tener superávit estructural, un superávit estructural leve, pero superávit de todas maneras, pero que la senda de ahí en adelante proyectada por la Dirección de Presupuesto son déficits estructurales, que se van disminuyendo poco a poco hasta el 2026, pero eso es algo que hay que cumplir. Entonces, esa senda que está presentada ahí es una senda adecuada para la convergencia fiscal, pero que hay que cumplir. Por ahora está solamente como una proyección. Como decíamos, el déficit proyectado para 2023 principalmente está afectado por los menores ingresos. Los menores ingresos este año, en la última estimación que tenemos, van a ser un 10,9% inferior que el año 22. Eso es una caída importante de los ingresos fiscales. Y principalmente esto se debe a los menores ingresos mineros, tanto de la minería privada como Codelco, pero también de los ingresos no mineros del resto de los contribuyentes, porque la operación renta de este año tuvo un desempeño menor a lo esperado. Por el lado de los gastos también han existido presiones y principalmente hay tres elementos que vale la pena destacar. Uno, han habido presiones de gasto por los paquetes de medidas de emergencia por fenómenos climáticos. Dos, por gasto en salud, que de alguna manera ha seguido como un remanente post-pandemia, ¿verdad? Porque el sector salud acumuló bastantes listas de espera y atenciones por atender que no se pudieron generar en la pandemia, entonces eso ha generado presiones de gasto este año. Y el tercer componente de presión de gasto importante es la mayor cobertura en la pensión garantizada universal. Esos tres elementos de gasto han presionado por los gastos, pero la Dirección de Presupuesto ha señalado que espera cubrirlos principalmente con reasignaciones. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver en los próximos días con la nueva información que se presente. No habría un mucho mayor gasto este año que el que se aprobó en la ley de presupuesto, pero sí tendríamos ingresos mucho menores y eso es lo que está presionando el déficit. En este gráfico podemos ver la composición de los menores ingresos, ¿verdad?, que se estiman en la línea azul oscura en un 10,9% menores, donde el resto de los contribuyentes tiene un peso de 7,3 puntos dentro de ese 10,9, y los dos elementos de la minería, que es la minería privada, pesa un 2,1 y el cobre bruto un 1,2. O sea, básicamente todos esos elementos de ingreso están cayendo este año y por lo tanto va a ser muy importante monitorearlos y, en lo que sea posible, retomar o tomar medidas para que esos puedan revertirse el próximo año. Y en el caso del cobre vale la pena ver la evolución del precio y del costo del cobre. En este gráfico vemos la línea azul, que es el precio del cobre, que ha venido teniendo una caída en los últimos 2 años, y la línea amarilla, que es el costo de la industria, ha tenido un aumento en los 2 años. Entonces, esa es la peor combinación, ¿verdad?, con precios cayendo, costos aumentando, menores márgenes, y por lo tanto eso explica en gran medida los menores ingresos que está teniendo el fisco chileno por el lado de la minería. En cuanto a la deuda,
en la última proyección que conocemos de la DIPRES, que es el informe de finanzas públicas del segundo trimestre, que va a actualizar, como ya mencionó el presidente, la próxima semana en su informe nuevo de finanzas públicas, la proyección de deuda para cierre de este año sería en torno a un 38% del PIB, aunque ello pudiera deteriorarse un poco más, y ese nivel de deuda bruta es muy similar al cierre del año anterior, que también fue levemente superior a 38% del PIB. En ese sentido, la deuda bruta este año va a estar estabilizada respecto del año anterior. Y por lo tanto, eso es una noticia positiva en términos de sostenibilidad fiscal porque nos mantenemos a 7 puntos del nivel prudente, que es 45% del PIB. Sin embargo, las mismas proyecciones de la Dirección de Presupuesto muestran que para los próximos años ese nivel de deuda aumentaría hasta niveles superiores al 40 o 41%. Por lo tanto, si bien este año hay una estabilización que pudiera cambiar levemente, como mencionaba, para los próximos años se proyecta que nos vamos a ir acercando cada vez más a ese nivel prudente de deuda. Y ese nivel prudente de deuda no es una meta de deuda, no es que nosotros queramos como país o que sea positivo alcanzar ese nivel, sino que tenemos que mantenernos por debajo de ello para no tener que superarlo y no tener que tomar medidas drásticas de control del gasto cuando lleguemos cerca de ese nivel. Entonces hay que mantenerse por un nivel que dé un colchón por debajo de ese 45% y eso es lo que tenemos que monitorear. Pero también otro elemento importante es mirar la deuda neta. La deuda neta es la deuda bruta menos los activos financieros del Tesoro Público. Y en ese sentido, si bien la deuda bruta se va a mantener este año en 38 puntos del PIB, la deuda neta va a aumentar. Va a pasar de un 31,9% del PIB del año anterior a un 33,3% del PIB de este año. Entonces la deuda bruta se mantiene, pero los activos del Tesoro Público caen de un 6,1% a un 4,7% del PIB. Y por lo tanto, ahí también hay un efecto. O sea, no estamos aumentando la deuda este año en forma significativa, pero estamos gastándonos parte de los activos financieros. Y eso también es una medida de sostenibilidad fiscal que hay que mirar. A pesar de que la regla en curso se fije en la deuda bruta, nuestro llamado es también entonces a mirar la razón de deuda neta. Aquí vemos una composición del movimiento de deuda bruta para el año 2023 y vemos que va a estar con unas fuerzas al alza y otras fuerzas a la baja. Las fuerzas al alza son el déficit primario del sector público, que va a presionar la deuda en 0,9 puntos del PIB, y algo muy importante es el gasto en intereses, que va a presionar la deuda en 1 punto del PIB. Todo lo que gastemos en intereses, como hemos dicho en otras ocasiones, significa pagar deuda, ¿verdad?, de periodos anteriores y, por lo tanto, no destinar esos recursos a prioridades de política pública. Y, por lo tanto, el gasto en intereses es algo que uno quisiera mantener en niveles acotados. Por otra parte, hay transacciones en activos del Tesoro Público y de activos financieros del Tesoro Público que compensan esa mayor deuda y, por lo tanto, eso hace que quede el nivel de deuda relativamente estable entre el año pasado y este año. ¿Pero eso qué significa? Significa que la deuda aumentó por el déficit primario y por el gasto en intereses, pero se compensó con liquidación de activos, ¿ya? Y por eso que los activos están cayendo. Y por eso que volvemos a insistir en que es importante mirar la deuda neta y no solamente la deuda bruta. Por lo tanto, si bien las estimaciones de la DIPRES mantienen estabilizada la deuda para este año, hacia el 2027 sigue aumentando y por lo tanto es la materia que nosotros como Consejo ponemos el énfasis en que tenemos que estar atentos a moderar esa tendencia al alza y lograr efectivamente una estabilización. Aquí está en este gráfico la evolución desde el año 91 hasta la proyección al 2025 de la deuda bruta en azul y de la deuda neta en naranjo, y vemos efectivamente que este año se estabiliza, pero que para los próximos años se sigue proyectando un crecimiento que, si bien no supera el 45% del PIB, se acerca a un nivel que pudiera ser relativamente riesgoso y por lo tanto hay que estabilizarla antes de que ello ocurra. Eso respecto de, podríamos decir, del análisis cuantitativo de la situación fiscal, y a continuación lo que queremos hacer es identificar 10 riesgos relevantes que pudieran afectar negativamente estas proyecciones de deuda. Y por lo tanto hay que tomar medidas preventivas para limitar su impacto. El primer riesgo que queremos presentar es la persistencia de riesgos financieros a nivel internacional debido a políticas monetarias en economías desarrolladas que están aún o no bajando sus tasas o expandiendo sus tasas, mientras las economías emergentes, incluyendo Chile, ya estamos bajando las tasas. Esto produce un diferencial de tasas, ¿verdad?, que presiona al alza el tipo de cambio y, por lo tanto, encarece nuestra deuda en moneda extranjera. Ahí hay un primer riesgo que identificó también el Banco Central en su IPOM, pero que nosotros lo tomamos desde el punto de vista fiscal
el riesgo que genera. Perdón. El segundo riesgo es la incertidumbre en la situación macrofinanciera global y el posible deterioro que podría desencadenar alta volatilidad, reducción de liquidez y salidas de capitales de las economías emergentes. Para decir esto en forma más concreta, interesa en particular la evolución de la economía china por la importancia que tiene para precios internacionales de commodities en que nosotros somos exportadores, como cobre y litio, y por lo tanto que pudiera presionar los precios a la baja, cosa que ya está ocurriendo, y que pudiera acentuarse y por lo tanto tener aún menos ingresos fiscales de lo que hemos estado teniendo este año. El tercer riesgo se refiere a la propuesta de pacto fiscal que ha presentado el Ejecutivo. En este caso, nosotros como Consejo Fiscal valoramos que esa propuesta de pacto fiscal incluya diferentes fuentes de financiamiento para gastos permanentes. Hemos conversado esto en otras presentaciones del Consejo ante esta comisión, ¿verdad?, que es importante recurrir a las distintas fuentes de ingresos permanentes, que puede ser una mayor carga tributaria, pero también el combate a la evasión, a la elusión, también el crecimiento económico y también la mayor eficiencia y reasignación del gasto. Todas esas fuentes de financiamiento son fuentes permanentes que están en el pacto fiscal incluidas. Pero el riesgo que vemos, que hacemos una advertencia, es que tiene que haber un adecuado calce entre los ingresos que se espera recaudar y los gastos en que se espera incurrir. Y ese calce obviamente tiene que ser a nivel de monto, pero también a nivel de oportunidad. No puede ocurrir que los gastos empiecen antes de que se generen los respectivos ingresos, por ejemplo, de una eventual reforma tributaria o de un combate a la evasión, o también del crecimiento económico que puede demorar en generar mayor recaudación fiscal en el tiempo. Y, por lo tanto, el riesgo está en que las estimaciones de ingresos resulten ser menores en la práctica de lo que se estima, pero que los gastos se empiecen a ejecutar en su totalidad. Y eso es algo que advertimos. Un cuarto riesgo que queremos destacar son los efectos fiscales de una posible crisis financiera de las ISAPRES. Es algo que ha estado en discusión, que hay un proyecto de ley corta, ¿verdad?, en trámite en este Congreso, y el foco del Consejo Fiscal no es el sector salud propiamente tal, sino que los efectos fiscales que eso pudiera tener, ¿verdad?, que pudiera tener un traspaso masivo de actuales afiliados a ISAPRES que se pasen a FONASA, y lo que recomendamos ahí es que se haga un análisis desde el punto de vista fiscal, que es algo que también debe ser tomado en consideración a las posibles soluciones que se tomen a esa problemática. Un quinto riesgo que identificamos es que se está avanzando en descentralización fiscal. También hay un proyecto de ley sobre la materia y es muy importante que esa descentralización fiscal tenga normas adecuadas para velar por la sostenibilidad fiscal, tanto de los gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales, como del sector público agregado. Pudiera ser que tengamos buenas normas y reglas fiscales para el sector de gobierno central, pero si descuidamos los gobiernos subnacionales pudiera generar un problema de sostenibilidad agregado. Por lo tanto, nosotros hemos hecho análisis respecto del proyecto de ley en trámite. El Ejecutivo incorporó algunas de nuestras sugerencias como indicaciones, pero ese proyecto de ley le queda bastante tramitación todavía y sugerimos seguir monitoreándolo, al menos desde el punto de vista del Consejo Fiscal, con esa mirada de sostenibilidad fiscal, para velar que quede con buenas reglas en ese sentido. El sexto riesgo es la caída de la producción de Codelco y la incertidumbre que ello genera respecto de su aporte a las arcas fiscales en el mediano y largo plazo. Codelco, ya vimos, ya está aportando menos este año, pero eso no es solamente algo de este año, sino que es una tendencia que se ha venido dando en un mediano plazo hacia atrás, ¿verdad? Y eso se debe a retraso en ciertos proyectos de inversión, a menores leyes de mineral, a aumento de costos, y todo eso no solamente preocupa por la situación de Codelco, sino que desde nuestra mirada preocupa en la generación de recursos para el fisco. Y ahí entonces requerimos, o sugerimos, mejor dicho, que haya un estudio en profundidad sobre esa materia y que se pudieran tomar medidas a tiempo para revertir esa situación. El séptimo riesgo son los ingresos fiscales del litio, que es una materia que ya hemos conversado bastante en otras ocasiones, y el riesgo de comprometer gastos permanentes con cargo a ellos. En este sentido, resaltamos que la DIPRES está próxima a hacer una metodología de ajuste por los ingresos por litio. Hasta la última noticia que tenemos no estaba acogiendo exactamente las propuestas metodológicas que hicimos como Consejo Fiscal. Sí estaba haciendo una metodología que tenía un nivel prudente, pero todavía teníamos ahí una diferencia metodológica que nosotros, entre otras cosas, promovemos que se haga un ajuste a la totalidad de los ingresos por litio, no solamente aquellos que recauda Corfo, sino que también aquellos que se generan a través del impuesto a la renta. Ahora, como tema adicional, esta sugerencia la hicimos nosotros a principios de este año, pero además ha estado ocurriendo en los últimos meses que ha estado cayendo el precio del litio. O sea, ese boom de ingresos que hubo el año 2022 puede que no se repita en la misma magnitud el 23 y el 24, y por lo tanto con mayor razón hace que sugiramos que tengamos una mirada muy prudente respecto a cuánto gastar de esos ingresos. El octavo riesgo que
sugerimos monitorear es la institucionalidad fiscal en el proceso constituyente. Como ustedes bien saben, hay muchas materias de incidencia en las finanzas públicas y en la arquitectura de nuestro sistema fiscal que son con rango constitucional y por lo tanto están ahí en la discusión. Y nosotros también hicimos hace algunos meses un informe específico respecto al anteproyecto que preparó la comisión experta con una serie de sugerencias y por lo tanto es muy importante monitorear que quede una institucionalidad sólida en términos constitucionales y por mencionar algunos aspectos de ese informe que hay que monitorear. Está el incluir los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal en la Constitución, fortalecer la iniciativa presidencial exclusiva en materia de gasto, perfeccionar ciertas normas de gestión presupuestaria específica, velar por la sostenibilidad fiscal subnacional, controlar las presiones de gasto que pudieran surgir desde los tribunales de justicia y mejorar la información y apoyo técnico para las políticas y finanzas públicas. Entre otras materias, entonces, que son de relevancia monitorear en lo constitucional. Como noveno riesgo está el aumento de endeudamiento público en formas no reflejadas en la deuda bruta del Gobierno central. Como ya mencionamos, la regla de nivel prudente de deuda se fija en la deuda bruta del Gobierno central y pide que no se supere un 45% del PIB de ella. Pero hay otras formas de endeudamiento que no quedan reflejadas ahí, por ejemplo, la deuda con proveedores. Se han visto notas de prensa, ¿verdad?, que hay deudas con proveedores en el sector salud, por ejemplo, de magnitudes importantes. Nosotros no tenemos un cálculo propio de cuánto es esa deuda, pero es algo que sugerimos que se monitoree, porque si fuera una magnitud importante y al no estar considerada en la deuda bruta, pudiera ser ahí que nos estemos acercando al nivel prudente más allá de lo que la misma deuda bruta nos dice. También está el endeudamiento de las empresas públicas, por ejemplo, que tampoco se contabiliza en la deuda bruta del Gobierno central, porque son una entidad aparte, están los pasivos contingentes, etcétera. O sea, hay una serie de otros elementos que significan endeudamiento del sector público, no del Gobierno central, pero que nosotros sugerimos empezar a monitorear, sobre todo cuando ya nos estamos acercando al nivel prudente de deuda, pudiera ser que en el margen estos otros componentes pudieran significar un riesgo. Y el último riesgo que queremos destacar es el riesgo de disminución de confianza sobre el buen uso de los recursos públicos, lo que en la literatura se conoce como que pudiera generar un efecto negativo en la moral tributaria. La moral tributaria es como la disposición de los ciudadanos a pagar sus impuestos y cumplir sus obligaciones, y cuando no hay confianza en el buen uso de los recursos públicos o esa confianza se erosiona, hay un argumento para no cumplir estas obligaciones tributarias. Por lo tanto, creemos que es muy importante fortalecer esa moral tributaria, donde el sector público tiene que hacer su aporte generando la mayor confianza posible en el buen uso de los recursos públicos y, por lo tanto, en lo que se ha llamado en la prensa como el caso convenios, es muy importante sancionarlo cuando suceda, tomar medidas correctivas para que no se repitan y mejorar los estándares en materia de evaluación, control de gestión y transparencia del gasto público en general. En ese sentido, hubo una comisión asesora ministerial para hacer propuestas en esta materia. Como Consejo Fiscal valoramos esa iniciativa y también valoramos que en la propuesta de pacto fiscal del Ejecutivo también hay una línea para mejorar la transparencia, eficiencia y calidad del gasto público. Por lo tanto, hacemos un llamado que se pueda profundizar en la implementación de las propuestas ahí contenidas. Por lo tanto, identificamos esos 10 riesgos, son bastantes temas, ¿verdad?, que queremos monitorear y que sugerimos en muchos casos que sea también el Ministerio de Hacienda que proactivamente pueda analizarlos y tomar medidas al respecto. Como tercer elemento, vamos a presentar los escenarios de proyección de largo plazo de la deuda pública. Esto es un ejercicio que ya es habitual en nuestros informes. Nosotros proyectamos la deuda pública en un muy largo plazo, ¿verdad?, hasta un periodo del 2070. Eso es algo que la Dirección de Presupuestos no hace. Ellos hacen un análisis a 5 años. Nosotros hacemos una proyección de mucho más largo plazo que, por supuesto, depende de muchos supuestos que uno tiene que realizar para alimentar el modelo que hemos desarrollado. Y lo que hacemos es, como en otras ocasiones, un escenario base que se define como el más probable, y también simulamos escenarios de riesgo, en donde se materializan algunos de los riesgos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, en este sentido, en el escenario base, la proyección a muy largo plazo da efectivamente que la deuda crecería hasta niveles cercanos al 45% del PIB, que es el área roja, ¿verdad?, que se ve ahí, el área ya como de cruzar el umbral del nivel prudente. Nos estaríamos acercando desde lo que va desde el año 2008, que tenemos datos históricos, hasta el año 2026 nos acercaríamos y recién ahí empezaríamos a atenuar y moderar esa deuda.
Lo ideal es que se empiece a moderar antes de llegar a un nivel tan cerca al 45, o sea, ojalá no, se está prácticamente moderando en un 43, ojalá se pudiera moderar antes, pero en el escenario base efectivamente se lograría estabilizarse por debajo del 45% del PIB. Pero este es el escenario base sujeto a una serie de riesgos, ¿verdad? Entonces nosotros simulamos dos tipos de riesgos. Un primer escenario alternativo es simular una crisis económica, para eso uno puede tomar ciertas técnicas estadísticas en que simula crisis del pasado y las aplica que se pudieran repetir con ciertas características al presente. Entonces aplicamos qué pasaría si hay una nueva crisis económica en ese sentido. Y un segundo escenario que simulamos es qué pasaría si en la propuesta de pacto fiscal gastamos la totalidad del gasto ahí comprometido, pero somos incapaces de generar todo el ingreso que se espera recaudar ahí. O sea, ejecutamos todo el gasto, pero no tenemos todos los ingresos. Y en ambos escenarios de riesgo se supera con creces el nivel prudente de deuda en algún momento del tiempo. O sea, eso es la forma de demostrar que si bien la situación base no superamos el nivel prudente, si se gatillan algunos de estos riesgos significativos que hemos mencionado, lo más probable es que sí se superara. Y por lo tanto hay que, nuevamente hacemos el llamado a monitorear esos riesgos y controlarlos antes de que ocurran. En este gráfico entonces vemos la línea negra es el escenario base, donde nos mantenemos siempre fuera del área roja, que es el área donde superamos el nivel prudente de deuda, pero en los otros escenarios en algún momento del tiempo llegamos a esa área roja. Por ejemplo, la línea verde es que hay una crisis internacional y superamos el nivel prudente de deuda próximamente. Si bien en el mediano plazo podríamos retornar con un esfuerzo fiscal significativo, pero estaríamos alrededor de 20 años por sobre el nivel prudente de deuda. Y en el caso de los escenarios, que hicimos dos escenarios levemente distintos, pero que tienen el mismo concepto, que es gastar todo lo que dice el pacto fiscal, pero ser incapaces de recaudar todo lo que se espera, se supera también el nivel prudente de deuda, y en ese caso, si no hay una medida correctiva que finalmente en algún minuto recorte ese gasto, se va a mantener el nivel de deuda explosivo sin retornar al nivel prudente en ningún momento del tiempo en este horizonte de proyección. Entonces, esto para ilustrar que las situaciones de riesgo causarían ese tipo de efecto. Y la otra mirada que hacemos en este sentido es que no solamente aumenta el gasto, no solamente aumenta la deuda, sino que aumenta el gasto en intereses asociado a la deuda. Y por lo tanto, hicimos el mismo ejercicio, en este caso, mostrando el gasto en intereses como porcentaje del PIB. En la línea negra, que es el escenario base, vemos que hoy estamos en 1% del PIB de gasto en intereses al año, pero el año 2008 estábamos en medio punto del PIB. O sea, ya con las cosas que ya nos han sucedido, ya duplicamos el gasto anual por intereses en el presupuesto público. En el escenario base, que es el escenario que incluso respetamos la nivel prudente de deuda, igual llegamos a 2 puntos del PIB en los próximos años. O sea, igual habría una duplicación de ese sentido de gasto de intereses. Y en los escenarios alternativos, con mayor razón, en algunos casos llegando a 4 puntos del PIB incluso de gasto anual en intereses, lo cual es un gasto muy significativo y por lo tanto es algo que uno quisiera evitar tener que destinar esos recursos para poder destinarlos a prioridades de política pública. Por lo tanto, eso lo usamos para ilustrar esa materia. Y para cerrar, la última parte de la presentación es una reflexión sobre el fortalecimiento institucional del CFA. Esto es algo que quisiéramos invitar a una reflexión, ¿verdad? El CFA ya tiene 4 años y medio de existencia, todavía es una institución joven, pero en estos 4 años y medio de existencia han pasado muchas cosas en términos fiscales, no solamente en términos fiscales, ¿verdad?, pero también en términos fiscales. Tuvimos la pandemia con grandes programas para enfrentar la pandemia, estamos en un proceso constituyente, tuvimos el estallido social, ¿verdad?, una serie de elementos que han tenido incidencia en los temas fiscales. Por lo tanto, pensamos que el Consejo Fiscal que se creó antes de que todo eso ocurriera, quizás se pudo haber pensado que era un Consejo Fiscal para otra realidad y que ahora necesitamos un Consejo Fiscal un poco distinto pensando en lo que se nos viene a futuro. Para ilustrar un par de números, cuando se creó el Consejo Fiscal, la deuda del gobierno era un 25,8 puntos del PIB y ahora estamos en 38, o sea, más de 12 puntos de crecimiento, mientras los activos del Tesoro Público bajaron de 10 puntos del PIB a 6 puntos del PIB. O sea, una situación hoy mucho más estresada que cuando se creó el Consejo Fiscal. Y el Consejo Fiscal, nosotros esperamos haber hecho alguna contribución al manejo responsable de la política fiscal en estos años, pero también reconocemos que hay muchos temas que no hemos podido analizar en profundidad. De hecho, varios de los riesgos que mencionamos no hemos sido capaces de analizarlos nosotros mismos. Hemos trabajado en el litio, por ejemplo, pero no hemos trabajado nada en analizar el mercado del cobre o la situación de Codelco, porque efectivamente somos una institución pequeña que no hemos tenido espacio para analizar todas esas materias. Por lo tanto,
pensamos que se puede avanzar en una serie de elementos que ayuden a fortalecer al Consejo Fiscal. Algunos de estos elementos son presupuestarios del propio Consejo, otros requieren mejorar su propia ley que lo creó. Entre ellos, por ejemplo, reconocer una mayor dedicación horaria de los consejeros. Nosotros tenemos una dedicación parcial en esta materia porque así lo definió la ley. Aumentar el equipo técnico, ¿verdad?, del CFA que pudiera asumir nuevas tareas y hacer con mayor profundidad las tareas actuales, tener un acceso adecuado y oportuno a información necesaria para realizar nuestros análisis. La ley dice que la Dirección de Presupuesto es la que nos alimenta de información a nosotros. Nosotros no tenemos generación de información propia, por lo tanto, ahí la relación con la Dirección de Presupuestos tiene que ser muy fluida para nosotros poder hacer nuestros análisis y finalmente avanzar en una mayor autonomía operativa del Consejo Fiscal Autónomo. Estas son 4 áreas de mejora que pensamos que se puede avanzar. Hay una serie de propuestas específicas que quizás no las voy a leer, pero quiero solamente cerrar resaltando que algunas de estas materias ya están incluidas en el proyecto que perfecciona la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es el boletín 14615-05, que está en segundo trámite constitucional en el Senado, pero que no ha tenido mucho movimiento desde agosto del año pasado. Ese proyecto tiene varios elementos que el Consejo Fiscal ha sugerido. Nosotros hemos valorado ese proyecto en muchas ocasiones, pero no ha tenido mucho avance, ¿verdad? Y volvemos a hacer entonces un llamado que se pudieran incorporar algunos de estos elementos del fortalecimiento del CFA en ese proyecto y que idealmente ese proyecto pudiera seguir avanzando en su tramitación. Como les mencionaba, después viene un anexo con las recomendaciones del CFA, pero que por razones de tiempo, para que podamos tener una conversación, voy a detenerme aquí, presidente, y quedamos disponibles para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, por la presentación, con mucha información de distinta naturaleza. ¿Ya? Ofrezco la palabra a algún miembro. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Agradecer la presentación completa. Me quedan algunas dudas. La principal de ellas dice relación con el litio y con la proyección que ustedes hacen de datos históricos, donde hacen un énfasis en tener una data de 10 años, a diferencia de lo que se entiende se está proponiendo, que está en torno a los 5. Me gustaría conocer un poco más esas razones metodológicas, sobre todo comprendiendo que en esa mirada hacia atrás hay algunas cuestiones, digamos, de alto impacto, como la pandemia, que provocó quiebres de todo tipo y que, por lo tanto, alteran las cifras de lo que uno podría denominar algo más, entre comillas, normal, ¿no? Entonces, me queda esa duda, me gustaría que pudieran aclararla, por favor. Sí, vamos a tomar varias preguntas, inquietudes, para que las pueda contestar después en bloque. Adelante, diputado. Gracias, presidente. A ver, 4 años y medio que se formó este consejo. Ustedes nos pueden hacer llegar, a lo mejor no hoy, pero cuando partieron las primeras proyecciones y las primeras recomendaciones que le hicieron a esos gobiernos y cómo resultaron esas recomendaciones y esas proyecciones, porque el techo me imagino que era menor al 45%, y con algunas recomendaciones que les hicieron a los gobiernos cuando propusieron ese techo. Y lo que iba a suceder si es que se subía o no, lo que están haciendo ahora, por ejemplo, ¿cierto? Y a ver, en consecuencia, qué es lo que sucedió, digamos, qué pasó. ¿Los gobiernos cumplieron alguna? Bueno, vimos el tema de la pandemia, que es un tema definitivamente se salió de todo control, pero quería ver cómo estaban mirando eso. Y lo segundo es el riesgo de la deuda de los gobiernos regionales con el proyecto que está en el Parlamento. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una inquietud? Si no, senadora Rincón. Juan Antonio también. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Una observación y una pregunta. Yo no sé si han habido avances en el cumplimiento de la DIPRES para perfeccionar la metodología del cálculo de los recursos del litio, entendiendo que esto representa elementos transitorios y permanentes y que por razones de opacidad de la DIPRES el Consejo Fiscal Autónomo no ha podido ponderar respecto de la no inclusión de esos recursos en la regla fiscal, y yo no sé qué opinión tienen ustedes respecto de aquello. Y lo otro, presidente, la verdad es que me llama la atención en la presentación del presidente del Consejo. Hay el punto 6 habla de la caída en la producción de Codelco y la incertidumbre que ello genera respecto al soporte a las arcas fiscales, que obviamente es una preocupación de todos, pero no veo ninguna nota
sobre la caída de la producción de Codelco, que también debiera tener algún análisis de parte de ustedes. Y obviamente ahí me gustaría saber cuál es la mirada de ustedes en ese ámbito. Bien. Juan Antonio, senador Coloma. Gracias por la presentación y obviamente cosas que hay que estudiarla más detenidamente, pero dos preguntas. Una respecto al tema del litio, una visión un poco distinta, porque en este balance estructural no se considera ningún ajuste por ingreso extraordinario del litio, o sea, por tanto van a ser considerados como permanentes. ¿Se acuerdan que discutimos el año pasado justamente este tema, digamos, y por tanto pueden ser gastados en su totalidad, técnicamente? Entonces, ¿se puede considerar como cumplimiento, ya que se busca alcanzar un balance estructural de menos 2,1, se puede considerar como cumplimiento de la meta para este año y va en la senda adecuada de convergencia al no considerar este elemento del litio? Y segundo, en cada informe de finanzas públicas se presenta una programación financiera de mediano plazo que considera la proyección de ingresos y gastos fiscales de los próximos años. Pero la verdad es que esta información, que es clave para la deuda pública de mediano plazo y compararla, la verdad es que no hay una metodología conocida y evaluada para estos efectos. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna propuesta respecto de metodología para esta estimación y exigir la transparencia de todos los supuestos y escenarios alternativos, que me parece importante. Tercero, y esta viene de una discusión que tuvimos, no una discusión, un tema que tuvimos hoy día con la dirección de presupuesto. Hay una tendencia, y esto particularmente en materia de salud, porque ustedes algo dicen, digamos, pero hay una lógica de que muchas de las deudas, hoy día supimos que están prorrogadas, yo no sé, yo le pregunté cuál es la perspectiva legal, pero hasta el año 2026. Entonces, es cómo uno puede ir viendo cómo se van cumpliendo las metas si hay deudas que deberían técnicamente haberse pagado el 2023, esto viene de atrás, no es un problema, que ya están algunas para el 24, otras para el 25, otras para el 26. Entonces, ¿cuándo se consideran esa deuda? ¿Ahora o va quedando como un saldo respecto al cual nunca se puede ajustar? Yo creo que hay un tema de dato que es clave, porque es difícil calcular los déficits si parte de las deudas se van prorrogando a años siguientes, y estamos hasta el 2026, o sea, 3 años más. Temas que técnicamente se deberían pagar ahora. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, saludar y también agradecer la presentación. A mí, a propósito también de los cálculos que se hacen en materia del litio, quisiera saber en particular cómo se pondera tanto la metodología respecto a los precios y los ingresos, si se pueden explayar un poquito más en ello. Y también respecto a... Me gustaría, si pueden también abordar, sobre todo en materia del presupuesto que viene, y es parte de lo que hemos conversado acá en el Congreso, la necesidad de contar con un presupuesto que dé cuenta de las situaciones de crisis climática y de las eventualidades que ha tenido que también ponderar en términos de gasto presupuestario el gobierno. ¿Cuál opción podría tener menos riesgo, ¿cierto? Si es, y también impacto en el balance que se hace, financiar la inversión con emisión de deuda o con fondos soberanos. Si también pueden esclarecerse al respecto. Eso, presidente. Bien, me he pedido la palabra, también voy a hacer una pregunta, una reflexión de mi parte. Primero, si pudieran ahondar un poco más, entendiendo que por ley nos hemos fijado en el concepto de deuda bruta a la hora de fijar nuestros compromisos, nuestras responsabilidades fiscales hacia adelante, ustedes han insistido varias veces en la posibilidad de ir incorporando el concepto de deuda neta. ¿Ya? Dieron no solamente el ejemplo que está acá establecido, sino que además hablaron de otros tipos de endeudamiento que tiene el Estado, como son el tema de proveedores, por ejemplo, que puede ser el de empresas públicas. Y mi pregunta es si esto que ustedes lo consideran y pareciera que tiene un fundamento, ¿qué ocurre con otras instituciones como ustedes, como homologables como ustedes en el extranjero? ¿Ya? ¿Cuál es el concepto que se está usando y las recomendaciones? No sé si hay unas mejores prácticas de la OCDE en esta materia de qué es lo que deberíamos apuntar, ¿ya? Entendiendo que
que tiene un impacto, obviamente, si voy a uno a otro, pero alguien dirá, mire, tal vez el Consejo Fiscal Autónomo chileno es más resguardado, tal vez más prudencial, más conservador, ¿ya? Y la tendencia es otra, y bueno, entonces eso se pudieran elaborar un poco en eso. Lo otro es en relación al tema de los intereses. En el escenario base del pago de intereses, estamos hablando de que si no hacemos nada, igual vamos a llegar a un 2% del PIB en materia de pago de intereses. ¿Ah? Sería bueno, para objeto de educarnos a todos nosotros, de ponerle el guarismo con los datos de hoy, digamos, que implican miles de millones de dólares, para que nos hagamos una idea de qué significaría en el presupuesto actual, en los grandes números que tenemos. ¿Ya? Y lo otro, en materia de centralización, ustedes han hecho recomendaciones que dijeron que algunas se han adoptado. Quiero imaginarme que una de ellas dice relación con el tema del endeudamiento, que podían permitirle a las regiones en algún minuto endeudamiento externo, estoy hablando, ¿ya? Y si esas se refieren a eso en específico o hay más temas, y cuáles se habrían aceptado y cuáles estarían pendientes. Este es un proyecto muy importante, largamente anhelado, pero como vamos a vivir ahora la discusión de la ley de presupuesto, vamos a pasar de los grandes temas a la realidad de la vida, y la realidad de la vida entonces vamos a hablar de las transferencias corrientes, de quién ejecuta el presupuesto, si lo ejecutan los gobiernos regionales o quién lo ejecuta directamente los gobiernos regionales o a través del Estado y no a través de transferencias a privados. Entonces, en tal vez identificar un par de temas para que nos orienten más específicos en esa materia. Tengo más preguntas, pero hay más que quieren intervenir. Tenemos Sandoval, Órdenes y Ramírez. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Siguiendo con el tema de los gobiernos regionales, el año recién pasado, a propósito del gasto del gobierno regional y este tema de endeudamiento, con el ejercicio de la ejecución presupuestaria el año pasado, a mí me asisten serias dudas respecto a la necesidad de profundizar en rentas regionales en este minuto. 5 gobiernos regionales el año pasado, en diciembre, transfirieron más del 44% del total de su presupuesto en el último mes del año, en el mes de diciembre. Esa fue la situación. O sea, ¿qué es lo que implica eso? O sea, llama profundamente la atención que esos gobiernos regionales no gastaron la plata durante 11 meses del año. Entonces volvemos a un tema que no es menor, y que al 31 de diciembre la ejecución presupuestaria en todo el gobierno regional llegó al 96 y fracción por ciento. ¿Por qué? Porque permite una glosa presupuestaria, por eso a propósito de las recomendaciones que hace el Consejo, hay una glosa presupuestaria que permite a los gobiernos regionales transferir recursos hasta el mes de diciembre de cada año, lo cual obviamente es una ventana ¿para qué? Para blanquear presupuesto, para blanquear gestión, pero no para asegurar en definitiva que esos recursos vayan a parar en las obras que se necesitan en las regiones. Y eso lo lleva a un punto de ¿qué? Un punto del tema de la eficiencia en el gasto público. Porque si algo ha quedado manifiesto este último tiempo es que hay una tremenda brecha, por decirlo así, me carga la palabra brecha, hay una tremenda brecha respecto de lo que es el tema del Puta más, me carga la brecha, pero bueno. Por eso lo repito. ¿No? ¿Cómo sería? Todavía no busco un sinónimo. Naranjo, por favor, tú que eres más. Bueno, la cosa está en que. No le pide creatividad al diputado Naranjo. Porque... No, pero le pido, ciertamente. Oiga, pero volviendo al tema de la eficiencia en el gasto público, evidentemente que ahí tenemos un enorme paso todavía que avanzar para asegurar también de que todos estos recursos, ¿verdad?, que se destinan, en definitiva terminen siendo la actividad, porque además esto no se condice, hay una baja en la actividad económica a nivel nacional. Hoy día veíamos las cifras del comercio, siguen 11 meses, no sé cuánto ya en caída, menos ingresos por concepto del royalty, menos ingresos por concepto del litio. Entonces, ¿cómo vamos a resolver en definitiva este tema? Yo creo que en tema de eficiencia el Consejo pudiera dar ahí quizás, no sé, yo entiendo las limitaciones. Ustedes mandaron aquí una serie de hojas respecto del fortalecimiento del Consejo, ¿ya? Pero también aquí vemos una falencia, ¿verdad?, de cómo estamos ejecutando el gasto, y hay no voy a entrar en las discusiones del último tiempo, ¿no es cierto?, de estos cabales convenios. Pero me voy a quedar, ¿verdad?, con el problema de estos traspasos y las limitaciones. Ya yo creo que hay que resolver esa situación también. Senadora Órdenes, Jimena. Muchas gracias, presidente. Quería colocar énfasis, ya lo han hecho colegas, para no repetir en el tema de los
gobiernos regionales, porque parte de la discusión en materia de tema de descentralización tiene que ver con el endeudamiento de los gobiernos regionales. Ustedes, por lo que yo entiendo, señalan que, o sea, no, estarían de acuerdo con un nivel de endeudamiento, pero que se pudieran profundizar más en lo riguroso, en lo estricto que tendrían que ser estos controles. Eso es lo que yo entiendo. No es no endeudamiento, pero ¿a qué se refieren un poco? ¿Qué significa ser estricto en esta materia? Lo otro, respecto a los principales riesgos fiscales que ustedes plantean a monitorear, también está el tema de las ISAPRES, o sea, los efectos fiscales que pudiera tener una crisis en el ISAPRES, que además algo que a raíz del fallo de tabla única de factores, fallo GES, yo diría que estamos en plena incertidumbre respecto de eso. Estamos esperando ahí las conclusiones del comité técnico en esta materia. Quizá, más que pregunta, es porque todavía persiste en la opinión pública que si hay un colapso de ISAPRES, no habría crisis en la salud. Nosotros en la Comisión de Salud, presidente, hemos llegado a la conclusión que es así, que esta es una crisis de gran magnitud. Entonces, sí, en el fondo se reafirma un poco con esta cuarta recomendación. Y lo último, que tiene que ver, que no lo plantearon obviamente por temas de tiempo y para que podamos tener un debate, en las recomendaciones que realizó el Consejo en abril, lo pude ver rápidamente, pero claro, son recomendaciones, es el rol que tienen, pero en general o están pendientes o no están acogidas. Si revisamos la última columna. Entonces, solo quiero manifestar, no sé si es preocupación, pero en abril ya teníamos recomendaciones. Entonces, ahí creo que no se está jugando adecuadamente, por decirlo de alguna manera, porque lo que veo es, en general, lo que se dice que están en curso con evaluación pendiente o no acogida, la mayoría. Muchas gracias, presidente. Diputado Guillermo Ramírez y después diputado Naranjo. Romero. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, varios miembros de esta comisión han hecho alusión a algunas de las recomendaciones que han hecho ustedes, entre ellos los últimos 3 intervinientes, el senador Lago, el senador Sandoval y la senadora Órdenes. En esa misma línea, ustedes le han recomendado al Ministerio de Hacienda y también a la DIPRES, en reiteradas ocasiones, de hecho, no solamente ahora, que incorporen metas anuales de balances estructurales. Entiendo que eso aún no ocurre. Quisiera que me corrija si eso no es así. En caso que no haya ocurrido, quisiera saber cuál es la respuesta del gobierno para no adoptar esta recomendación que ustedes hacen. Muchas gracias, presidente. Era el diputado Romero, me había pedido antes, yo me lo salté inadvertidamente. Sí. No. Diputado Romero. Gracias, presidente. Me dejó preocupado una observación que hizo acá el senador Coloma y que se relaciona básicamente con lo que vamos a recibir ahora cuando ingrese la ley de presupuesto, básicamente la estimación de gastos e ingresos que haga el Estado y que finalmente es la base sobre la cual va a construirse el presupuesto. En ese sentido, aparentemente no existe una modalidad, digamos, o esto lo hace solamente el gobierno y por lo tanto él va a estimar sus ingresos en cuanto a los valores. Entiendo que el cobre y otro tipo de valores. Yo quiero preguntarles a ustedes, aquí como Consejo Fiscal Autónomo, ¿en qué tenemos que fijarnos nosotros? Porque es re fácil hacer una estimación de gastos a nuestra pinta, por así decirlo, y decir que vamos a mantener un gasto ordenado porque tenemos estos ingresos, pero finalmente, ¿dónde debiéramos fijarnos nosotros? Si en verdad se va a calcular bien, por ejemplo, el precio del cobre, se va a calcular bien la inflación. Yo entiendo que ese primer trabajo que hace el gobierno marca el infractor que entiendo que también se va a aplicar para todas las partidas presupuestarias. Entonces, yo quisiera pedirle a ustedes, así bien facilito, que nos expliquen a todos nosotros que vamos a tener que ir el presupuesto el primer día que llegue. Ustedes, por favor, pongan mucho ojo en esto, y contrástenlo con esto. Muy práctico. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Diputado Jaime Naranjo. Presidente, viendo el fortalecimiento institucional, ellos dejan claramente que el aumento de la deuda bruta
se originó dentro del año 2018, que era un 25%, y saltó el año 22 a un 38%. Una pregunta bien ingenua. Estas recomendaciones que ustedes hacen, pareciera ser que los gobiernos, porque usted dice que llevan 6 años, quiere decir que los gobiernos no las acogen los ministros de Hacienda, porque si ya ustedes advertían en el 2018 que estaba aumentando progresivamente la deuda, llegando a fines del 2022, al término del gobierno del presidente Piñera, a una cifra cercana al 38, quiere decir que las recomendaciones que ustedes formularon en ese momento no fueron acogidas, y eso tiene que ver un poco con el fortalecimiento institucional, que ustedes requieren otro tipo de funciones, de tal manera que esto no sea solo recomendaciones, buenas intenciones, y pasan los ministros y todo sigue igual. Solo una pregunta bien ingenua nomás. Bien, antes de dar la palabra... sí, diputado Fumblenbrock. Gracias, presidente. Y quizás, andando, me da la impresión que parece que usted preguntó algo parecido. Yo no sé si nos pudieran hacer algún tipo de estimación. Me dejó preocupado esa cantidad de gastos que pueden estar fuera de este informe, como los proveedores y otras cosas más que usted mencionó en su exposición. ¿De qué magnitud estamos hablando? O si han hecho alguna estimación quizás gruesa, quizás no han tenido el tiempo suficiente, los equipos técnicos, pero no nos gustaría encontrarme a la vuelta de la esquina con una tremenda cantidad de recursos o de gastos que sí podrían estar aumentando y acercándonos al nivel prudente del 45%. Gracias, presidente. Gracias. Senador Rafael Provence. Gracias, presidente. En los principales riesgos fiscales, el punto 4, ustedes hablan de la crisis de la ISAPRE, pero también nosotros hemos escuchado en la comisión el endeudamiento que tiene FONASA con los servicios públicos, y eso no lo veo reflejado. O sea, el Poder Judicial nomás habla de una cantidad astronómica de recursos que no se le cancelan. Entonces, ¿cómo el Estado hace que también los servicios públicos a los cuales tengan este endeudamiento puedan recuperar los recursos para poder hacer las gestiones que necesitan? Después usted en el punto 6 habló de la baja de la producción de Codelco y que se dé un poco a los proyectos estructurales. La información que nosotros manejamos es que al 2030 recién Codelco va a terminar con sus proyectos estructurales para producir lo mismo que producía hace 5 años atrás. Por lo tanto, yo debo pensar que la producción de esta empresa del Estado va a ir a la baja en los próximos 3 o 4 años antes de empezar a repuntar para llegar al 2030. ¿Cómo eso afectaría al presupuesto de la Nación con la menor entrega de recursos que Codelco estaría haciendo, considerando que de 18.000 millones de dólares, que es más o menos la deuda que tiene hoy día, pasaría a algo cercano a los 30.000? Por lo tanto, la mayor cantidad de intereses que pagaría también iría en desmedro de los menores recursos que recibiría el Estado. Y por último, en el punto 9, cuando usted hace referencia del endeudamiento de los que son las empresas públicas, ¿ya? Entre ellas cabe mencionar la deuda de proveedores, pasivo contingente y la deuda de las empresas públicas, yo solamente quiero recordar que ENAMI perdió uno de sus principales activos porque el Estado retiraba en utilidades a cuenta de futuros ingresos. Hoy día está haciendo lo mismo que en ENAP. La visión, al menos que nosotros tenemos de ENAMI, es que ella no es una empresa que tiene como misión generar recursos para el Estado, sino que tiene que generar recursos para funcionar y promover el fomento a la industria de la pequeña minería. Imagino que ENAP tiene un principio parecido en el sentido de comprar, vender a valores que sean más racionales para que aquellos que compren la comunidad, sea combustible, gas u otros, también sea un valor competitivo para la gente, y al hacer retiros lo que estamos haciendo es endeudar la empresa y pagar intereses y no reflejar ese endeudamiento en el Estado, sino que queda reflejado solamente en la empresa del Estado. Eso son mis acusaciones, y también partiendo de la base que ambas empresas no tienen como objetivo la generación de recursos, solo Codelco la tiene, que sí tiene que generar recursos para que el Estado haga políticas públicas. Eso, presidente, gracias.
Muchas gracias. Voy a aprovecharme que le doy la palabra para agregar que a partir de lo que se habló el diputado Agustín Romero, viene a colación con... Ustedes tienen atribuciones, funciones que ayudan a orientar la política fiscal al final del día, responsabilidad fiscal. Y el tema del presupuesto es la ley más importante que tenemos que votar en el Congreso. Y ocurre que producto de la ley, como está la ley, los informes de ustedes los conocemos en el mes de abril y en el mes de septiembre. Está fijado por ley los meses. Eso motiva por qué nos reunimos aquí bien rápido en abril de este año para constituir la Comisión Mixta de Presupuestos para poder recibir el informe de ustedes. Si no, otras veces esto nos reuníamos, otras veces nos conformábamos más tarde. Digo esto porque creo que el simple juicio que la ley establece abril y septiembre sería un aporte si ustedes pudieran tener la capacidad de leer el presupuesto, estudiar el presupuesto y compartir las opiniones respecto al mismo, ya sea en materia de los ingresos, si es que tienen opinión al respecto, en materia de los gastos, o sea, y eso para la discusión presupuestaria sería muy importante. Yo entiendo cómo está fijada la ley y no lo pretendo cambiar, pero también uno tiene la facultad de citar tal vez una sesión especial de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto para conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo. ¿Ah? Le dejo planteada la inquietud que si hay voluntad de los miembros de esta comisión, de su comisión, de conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, tal vez, si el presupuesto se presenta ahora el día 28, 29, de tal vez darnos 10 días o un espacio de ese tiempo y convocar para los que, por supuesto, tengan interés en conocer la opinión que tienen sobre ese presupuesto. Creo que nos ayudaría muchísimo a tener tal vez un idioma común con el Ejecutivo en esto, ¿ah? O captar cuáles son tal vez las diferencias, etcétera. Lo dejo planteado como inquietud. Y le doy la palabra para que pueda absorber el numerosas... ¿Ah? Yo ya lo tomé, ya. No, está bien, está bien. ¿Ah? No. Yo me imagino que no, pero lo voy a hacer formalmente después también, ¿ya? Ok. Don Jorge. Todos los parlamentarios y parlamentarias con todas las preguntas que hicieron. Quisiera consultar cuánto tiempo tenemos porque, como en otras ocasiones, lo que no alcancemos a responder aquí, quedamos también disponibles a contestarlo por oficio posteriormente. O sea, formalmente le quedan 15, pero tiene hasta 20. Perfecto. Entonces, no sé si alcancemos a responder todo, pero como hicimos, por ejemplo, en abril, podemos enviar un oficio con preguntas a continuación, ¿verdad? Sobre todo priorizando aquellas que tienen que ver con la discusión presupuestaria que viene. Y a propósito de eso, también quedamos disponibles para esa siguiente invitación, si así lo acuerda la comisión. Voy a intentar entonces agrupar algunas temáticas que aquí aparecieron. Lo primero que creo que es conveniente es como clarificar lo que es el mandato del Consejo Fiscal Autónomo y lo que la ley le define. El Consejo Fiscal Autónomo, su rol es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del gobierno central. De ahí hay una primera cosa que dice estrictamente la ley, gobierno central, ¿verdad? Entonces deja fuera al mundo subnacional. Y además, nuestro rol es hacer análisis y recomendaciones no vinculantes. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una serie de recomendaciones, reportamos si han sido acogidas o no, pero en estricto rigor son no vinculantes. De todas maneras, la autoridad es la que tiene que tomar la decisión. Nosotros en estos años de funcionamiento, a la conclusión que hemos llegado, que finalmente nuestra gran herramienta es poder hacer una buena difusión de nuestras recomendaciones para poder convencer a los actores que tienen que tomar las decisiones de acogerlas. Y obviamente mientras más las difundamos, mientras mejor las expliquemos, aumentan las probabilidades de que ellas sean acogidas. Respecto de la reflexión en ese sentido, si es que han sido acogidas o no las recomendaciones que hemos hecho, hay una serie de cosas que sí han sido acogidas. El hecho mismo de que exista una regla dual en que se monitoree el nivel de deuda y haya un nivel prudente de deuda, eso es una recomendación del Consejo Fiscal que ha sido acogida. Ahora, nos hemos ido acercando a ese nivel prudente de deuda, pero ese nivel prudente de deuda antes ni siquiera existía. Entonces, es una u otra, ¿verdad? Lo mismo en términos del litio, por ejemplo. Nosotros hicimos una recomendación respecto de que era importante hacer un ajuste prudencial por los ingresos del litio. Antes no existía esta discusión porque los ingresos por litio no eran relevantes. Entonces la Dirección de Presupuesto hizo una propuesta que nosotros valoramos, que no es exactamente la misma metodología que propusimos nosotros. Entonces hay un primer acogimiento de aceptar la recomendación de tener un ajuste por el litio, pero no es exactamente la metodología que propusimos nosotros. Ahora, en el caso del litio, como varios parlamentarios lo mencionaron, ese tema como país nos pilló
un poco desinformados, podríamos decir. No teníamos ese bagaje de conocimiento que tenemos en el cobre. Por lo tanto, no es tan fácil como en el cobre convocar a un comité de expertos que pronostiquen el precio de mediano plazo. Por eso que esa no es la metodología que propusimos nosotros ni la que está proponiendo la DIPRES, que uno podría pensar que porque no hicimos algo idéntico o simétrico a lo que se hace con el cobre, porque no hay suficiente conocimiento desarrollado. Entonces lo que propusimos nosotros es que se hiciera una metodología simple, de fácil aplicación, para que no empezáramos a gastar recursos que en realidad no eran permanentes, y la DIPRES acogió en ese sentido de hacer algo simple, pero podríamos decir que nuestra metodología es un poco más exigente. En particular, nosotros hay dos cosas que hemos destacado que la DIPRES no ha acogido ahí. Uno es que el ajuste también aplique a los impuestos que pagan las empresas, que son dos empresas, ¿verdad?, que explotan el litio, y no solamente los recursos que recauda Corfo por el arrendamiento de las pertenencias mineras. La DIPRES tiene sus razones para haber dicho que no, y que las pueden discutir, digamos, las pueden presentar ellos, pero se resguardan en el secreto tributario de esas dos empresas, ¿verdad? Que es distinto que en el caso de la minería del cobre, porque ahí se trabaja con los ingresos de 10 empresas, y cuando se tiene la suma de las 10 empresas es más difícil identificar cuál es cada empresa. Y por lo tanto, la DIPRES ha dicho que eso le ha impedido aplicar el ajuste a esa parte de los ingresos, aunque conceptualmente dice que estaría de acuerdo con hacerlo, pero no ha encontrado la fórmula. Si es que entre todos se puede acordar esa fórmula o encontrar la fórmula, si es que requiriese un cambio legal, sería muy bienvenido. Y el otro tema específico es que la DIPRES va a considerar un promedio histórico de 5 años hacia atrás en los ingresos del litio. Nosotros sugerimos que ese periodo fuera más largo, entre 7 y 10 años. La propuesta de considerar un periodo más largo es que es más prudente, lo hace más prudente porque los años hacia atrás son años de bajos ingresos del litio y por lo tanto reconoce que los ingresos permanentes son menores. Es una metodología bastante simple, ¿verdad? Y puede opinarse si es que debiese avanzarse en el mediano plazo a algo más sofisticado, pero nosotros no quisimos que el buscar algo más sofisticado lo hiciera inoportuno. Entonces, nuestra recomendación es que ojalá se aplique incluso para el cierre de este año y, por supuesto, que para el presupuesto del próximo año. Y la información que tenemos nosotros respecto a eso es que la DIPRES está próxima a presentar, mediante decreto, la metodología oficial que va a aplicar sobre el litio. ¿Y por qué eso ha sido comunicado? Porque incluso hizo una consulta pública al respecto, ¿verdad?, en que cualquier ciudadano podía dar su opinión al respecto, y la DIPRES va luego de eso, que ya cerró, en los próximos días a hacer ese anuncio. Otra recomendación importante que hemos hecho es respecto a que se establezcan metas anuales para el balance estructural. La ley de responsabilidad fiscal le mandata a cada gobierno en los 3 primeros meses en que asume a identificar sus metas de balance estructural para el periodo y definir su política fiscal para el periodo. Y este gobierno lo que hizo fue poner una meta para el primer año y para el último año, o sea, el punto de partida y el punto de llegada. Y efectivamente eso marcaba una trayectoria de consolidación fiscal, pero no especificó cómo iba a ir haciendo eso año a año. Y lo que hemos recomendado nosotros es que eso sea algo gradual, ¿verdad? No dejar el último esfuerzo para el final. Habiendo dicho eso, también el primer año este gobierno hizo un gran esfuerzo. Efectivamente, el 2022 hubo un gran esfuerzo de consolidación fiscal, pero no está especificado en un decreto los pasos que van a seguir. El Ministerio nos ha señalado que eso también está disponible a hacerlo. No lo ha concretado hasta el minuto, pero sería de esperar que lo concretara y sería ideal que lo hiciera para el contexto de este presupuesto. En el caso del tema del cobre, los aportes de Codelco en específico, nosotros recién en este informe lo estamos identificando como un riesgo en particular. Y efectivamente no tenemos un análisis en profundidad sobre la materia, y en parte porque no hemos tenido la capacidad como equipo para hacerlo. O sea, aquí no somos expertos en el cobre en específico, requiere que hagamos un trabajo en ese sentido. Esperamos hacerlo, pero nuestro primer llamado es como encender la luz amarilla de alerta para que tanto el Congreso, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda se empiecen a preocupar sobre la materia y en conjunto podamos construir un diagnóstico sobre la materia. Si es que la proyección es que de aquí al 2030 esos ingresos no van a aumentar o incluso podrían seguir disminuyendo, entonces el sector público tiene que tomar una decisión consistente, integral, para reemplazar esos ingresos con otra cosa, que pudieran eventualmente ser los del litio, pero solamente la parte que es permanente del litio, o derechamente ajustar los gastos, si es que no se va a contar con esos ingresos del cobre de forma permanente en los próximos años. El otro tema que salió bastante es respecto del tema de las ISAPRES, que nosotros también lo remarcamos como riesgo, y ese también es un tema que nosotros encendemos la luz amarilla, pero que tampoco hemos sido capaces hasta el minuto de hacer un análisis detallado.
Ahora, repito aquí que nuestra aproximación al tema de las ISAPRES no es desde el punto de vista de organización de la industria, ni si debe haber un seguro público o un seguro privado. Nuestra preocupación siempre, por nuestro mandato institucional, es la sostenibilidad fiscal. Y nuestra recomendación en ese caso, entonces, es que en los análisis que se están haciendo, la comisión técnica que está a cargo y cuando lleguen los proyectos al Congreso, incorporen también la mirada de la sostenibilidad fiscal. Si es que hay un traspaso importante de usuarios de ISAPRE a FONASA, si es que esa fuera la solución final, bueno, esos usuarios de FONASA van a gastar en el sector público y también van a tener sus ingresos que van a traspasar de ISAPRE, sus cotizaciones al sector público. El punto es que hoy día muchos de esos usuarios hacen cotizaciones adicionales, voluntarias, para pagar sus planes en ISAPRE. Si se vienen al sector público, pudiera ser que solo hagan su 7% obligatorio y no el adicional. Y por lo tanto, que no se traigan completo su aporte que están haciendo en el mundo privado. Ese es el tipo de análisis que nosotros llamamos que hay que hacer. No tenemos los cálculos porque efectivamente no hemos profundizado en eso, pero es una luz amarilla que señalamos que tiene que analizarse en ese proyecto, ¿verdad? Porque es por la magnitud también. Nosotros tampoco es que abarquemos todos los temas de política pública, son infinitos, ¿verdad? Entonces solamente vamos seleccionando los que son más grandes. El tema de la PGU lo analizamos en su momento, el tema del litio, el tema de la ISAPRES, ¿verdad? Son temas de su magnitud específica, es porque nos aproximamos a ello. Hay unas consultas sobre la eficiencia del gasto y también ahí yo creo que tenemos como que remitirnos a nuestro mandato. Sin duda que a todos nosotros nos interesa mucho la eficiencia del gasto, pero en estricto rigor nuestro mandato es más bien apuntando a lo macro. Cuando son las dos preguntas clásicas de las políticas públicas es cuánto gastar y en qué gastar, ¿verdad? Nosotros nos focalizamos más en cuánto gastar por nuestro mandato, velar que sea un gasto sostenible, que no presione la deuda, que cumpla las metas de balance estructural, y en el qué gastar, como digo, en el corazón de todos nosotros está que haya mayor eficiencia del gasto público, pero no está en nuestro mandato específico ni hemos tenido capacidad para ahondar en esa materia. Entonces ahí, como institucionalidad fiscal, hay que ver qué institución es la que se puede hacer cargo de eso. Pudiera ser el Consejo Fiscal en el futuro con otra estructura y otro tamaño, y por lo tanto, si no es el Consejo Fiscal, será otra institución. Otra consulta sobre los riesgos climáticos, que es bien importante porque ha sido una de las presiones, ¿verdad?, de gasto que ha existido en la actualidad y sin ser tampoco nosotros científicos en la materia, todo indica que pudiera haber presiones en el futuro sobre esa materia. Entonces, ahí esto es una materia que también habría que profundizar en su estudio y los países, no somos obviamente el único país que está enfrentando esta dificultad y por lo tanto es importante hacer un análisis de cuáles son las mejores fórmulas para enfrentar estos riesgos en el futuro. Si es que uno pronostica que esto va a ser un gasto permanente por los próximos años, uno va a tener que buscarle una fuente de ingreso permanente. Entonces no es la deuda la forma de enfrentar una crisis climática. Distinto es, por ejemplo, si hay un terremoto. Nosotros somos un país sísmico y de vez en cuando nos ocurre un terremoto, pero si hay un terremoto y después no hay otro en 20 años, uno puede tal vez endeudarse para enfrentar un terremoto. Pero si la crisis climática nos va a generar gastos permanentes de aquí a las próximas 2-3 décadas, necesitamos una fuente de financiamiento permanente. Entonces, no sería recomendable en ese sentido la deuda. Y lo que sería sí muy importante es empezar a hacer un ahorro precautorio para eso. O sea, si ya podemos pronosticar que de aquí a los próximos 10, 20 años vamos a tener cada vez más de ese tipo de crisis, entonces empecemos a ahorrar ahora para eso. En algo similar a como lo hicimos en el pasado con el Fondo de Reserva de Pensiones, ¿verdad? Teníamos cálculos como país de que íbamos a gastar mucho más en pensiones por el envejecimiento de la población y empezamos a ahorrar con anticipación para eso. Lo mismo sería como una primera recomendación para hacer en el tema climático. Y para ir cerrando, se nos consulta como qué mirar en el presupuesto. Ahí reitero que estamos disponibles para venir a opinar en una segunda presentación cuando ya se conozca el presupuesto y si es que eventualmente hay noticias, ¿verdad?, de un nuevo decreto de metodología del litio y todas esas cosas, podríamos venir a opinar sobre esa materia. ¿En qué mirar sobre el presupuesto? También fue muy bueno el punto que se hizo aquí porque efectivamente nosotros no tenemos proyecciones propias por nuestra misma capacidad y tamaño. Nosotros trabajamos con la información que nos provee la DIPRES, igual que ustedes. Entonces, ¿en qué nos fijamos nosotros? Nos fijamos en primer lugar que no haya supuestos muy optimistas. Lo que hacemos nosotros es comparar los supuestos que tiene la DIPRES con los supuestos que tiene el Banco Central, con lo que tiene la encuesta de expectativas económicas, lo que tienen los organismos internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, algunos analistas de mercado, y por lo tanto ahí uno puede hacerse una idea si los supuestos macro,
¿verdad?, de crecimiento del PIB, crecimiento de la demanda, inflación, tipo de cambio, precio del cobre, precio del litio, están o no alineados con lo que la mayoría de los analistas están pensando o la mayoría de las instituciones están pensando. Si hubiera cierto rasgo optimista en alguno de esos supuestos, eso entonces podría rebotar en que va a haber optimismo en la generación de ingresos y que después pudieran no cumplirse. Esa es una primera mirada a revisar. La segunda mirada a revisar es que se cumplan las metas, ¿verdad? O sea, nosotros estamos pidiendo que haya una meta específica de balance estructural para el próximo año, entonces ver que se cumpla y que también la proyección de deuda bruta no se supere. Y el agregado que hacemos nosotros es no miremos solamente la deuda bruta, sino que también miremos la deuda neta y miremos estos otros tipos de endeudamiento que hemos mencionado y que también se nos ha consultado. Y cierro con esto, respecto de esos otros endeudamientos, la verdad que nosotros no podemos dar hoy día una cifra porque justamente lo que nosotros hemos pedido es que la Dirección de Presupuestos mire eso para saber si es algún tema relevante o no. La deuda de proveedores, por ejemplo, en el sector salud, la mayoría de nosotros lo hemos visto en la prensa. Nosotros tampoco podemos validar una cifra que dice la industria, ¿verdad? Puede tener sus razones para decirlo o no, pero nosotros no tenemos información oficial sobre esa materia. Entonces, el primer paso es pedirle a la Dirección de Presupuesto que haya información oficial sobre esa materia, para saber si es un problema grave o no, porque sabiendo la información oficial uno podría decir amerita analizarse porque es riesgoso o en realidad es más bien pequeño y no lo vamos a mirar. Y cierro, si me queda 3 minutos, con el tema de los gobiernos subnacionales, que también se preguntó bastante. Hay un proyecto de ley, ¿verdad?, que está en la Cámara de Diputados, que tuvo bastantes invitados a opinar, entre ellos el Consejo Fiscal Autónomo. Nosotros hicimos una serie de sugerencias sobre la materia, algunas de las cuales fueron acogidas por indicaciones recientes del Ejecutivo, y nuestra mirada en esa materia también tiene que ver con la sostenibilidad fiscal. En primer lugar, hicimos notar que nuestra ley hoy día dice que nos fijamos en la responsabilidad fiscal o sostenibilidad fiscal del gobierno central. Entonces, cuando los GORES dejen de formar parte del gobierno central, con nuestra ley actual nosotros no podríamos mirar a los GORES. Entonces, lo primero que dijimos es, si quiere que nosotros o alguna otra institución vele por la responsabilidad fiscal de los GORES, entonces hay que ajustar esa ley en el Consejo Fiscal y, por supuesto, también darnos los recursos y atribuciones para poder hacer esa tarea. Eso es lo primero. Ahora, en la experiencia internacional hay descentralizaciones que se han hecho con sostenibilidad fiscal y otras que no. Entonces uno puede encontrar en ambas experiencias buenas y malas, ¿verdad? En la región a veces, lamentablemente, la mayoría no son tan buenas en ese sentido, pero eso no quiere decir que uno no pueda avanzar en descentralización fiscal, sino que hay que hacerlo con las lecciones que nos entrega la experiencia internacional y construyendo sobre las fortalezas de nuestra institucionalidad fiscal. Entonces, si es que hoy día tenemos una regla fiscal para el gobierno central de balance estructural y deuda, es razonable que también exista para los gobiernos regionales si se les va a permitir que tengan deuda. Evidentemente habría menos riesgo si no se les permite que haya deuda, pero si hay buenas razones para que tengan deuda, entonces tiene que ser en un esquema que al menos tenga el mismo nivel de control que para el gobierno central, para que no se transforme en un problema algo que hoy día no es un problema, porque hoy día los gobiernos regionales no se endeudan, los municipios, salvo contadas excepciones de unas operaciones de leasing que autoriza el Ministerio de Hacienda, tampoco pueden hacerlo. O sea, en rigor hoy día los gobiernos subnacionales no son un problema de sostenibilidad fiscal para el gobierno de Chile, pero si es que están estos cambios pudieran serlo y todas nuestras recomendaciones son precautorias de que lo hagamos con esas normas. Entonces, para cerrar esa materia, creemos que si se avanza en descentralización fiscal tiene que hacerse con las herramientas en paralelo que permitan velar por la sostenibilidad fiscal, como también, y esto es una materia de la Contraloría, pero también lo dijo en esa comisión, velar por el buen uso de los recursos, ¿verdad?, velar por la legalidad del uso de los recursos, y todo eso tiene que hacerse en paralelo, no esperar a que se avance en esa dirección y luego ir corrigiendo ex post. O sea, ojalá haya un diseño ex ante que aborde esta mirada integral. Eso, presidente, espero haber respondido casi todo. Muchas gracias, don Jorge. Diputado, estamos... Presidente, muy cortito, solamente con respecto al tema que hemos hablado de harto de deuda, pero en los riesgos que ustedes ven de la producción de Codelco me llama un poco la atención de que o no es parte de los riesgos la deuda que ha sido comunicado, el riesgo de deuda que tiene Codelco, que incluso podría llegar a 30.000 millones, se habla en proyección. Eso no es porque hablamos de la ley y de la producción, pero no de la deuda de Codelco. Esos ingresos podemos considerarlos si tenemos una deuda que supera con creces lo que a lo mejor se pretende una reforma tributaria. Gracias, presidente. Sí, bueno, entiendo que eso es una de las recomendaciones que está cuando se habla de incorporar otro endeudamiento en el punto 9 o 10, me parece, sí, que habla de empresas públicas. ¿Ah? Sí, para ser muy breve esa parte, presidente, claro, efectivamente con las empresas públicas hay una
dependiendo del tipo de empresa, ¿verdad? Pero se le retiran utilidades o a veces se les deja que capitalicen utilidades. Mientras más utilidades capitalicen, menos ingresos recibe el fisco, pero esa empresa tiene menor necesidad de endeudamiento. Entonces, esa combinatoria, claro, las empresas más grandes como Codelco no solamente pudieran incluso afectar el riesgo país, si es que como empresa tan grande tiene un exceso de endeudamiento, pero también pudiera ser que el fisco decida retirarle utilidades y la empresa tenga que suplir eso con endeudamiento, lo cual también fue mencionado, ¿verdad?, en otras empresas, en ENAP. Entonces, eso es lo que pedimos que se analice. No tenemos ahora un análisis en específico empresa por empresa, pero creemos que es algo que es importante empezar a mirar. Porque si el gobierno central respeta y no supera el nivel prudente de deuda, pero retira todas las utilidades de las empresas públicas y eso hace que las empresas públicas se empiecen a endeudar, de alguna manera el sector público como un ente integrado sí está aumentando su deuda. Entonces, ese es el tipo de análisis que creemos que nosotros que tenemos que ir sofisticando, partiendo de la base que el nivel prudente de deuda se estableció recién en el año 2022. Entonces, esto es un tema nuevo, que hay experiencia en otros países, pero que podemos nosotros ir perfeccionando en el tiempo con este tipo de mirada. Presidente, vamos a quedar sin quórum, diputado. Lo que pasa es que sobre lo mismo, si usted dice, tenemos una deuda de la empresa pública del 10,7 creo, del PIB, y tenemos una deuda de un 38%, o sea, quiere decir, coligiendo lo que usted dijo, estamos hablando que tenemos un 48%, más arriba del 45% prudencial, digamos. Claro, pero la regla que hemos establecido como país es sobre la deuda bruta. Nosotros del gobierno central, hemos recomendado que se mire la deuda neta, que mira los activos con la deuda. En el caso de las empresas también hay que recordar que no solo tienen deuda, también tienen activos. Entonces, el análisis completo sería mirar deuda y activos de gobierno central, gobiernos subnacionales, empresas públicas. Eso nos daría una mirada integral. Es más compleja. Y la última pregunta es ¿por qué se usa la deuda bruta? Bueno, porque es muy simple. Es un dato simple que todos entienden, pero es menos completo. Y ese es un clásico como trade-off o disyuntiva entre sofisticar algo, pero que sea menos entendible. Y lo mismo pasa a veces con la discusión sobre el mismo balance estructural. Bien, yo tengo ganas de seguir haciendo preguntas, pero ya llegó No, en serio, tengo un par de temas más, pero lo voy a dejar hasta acá. Volvemos entonces. Le agradezco la presentación. Si hay algunos temas que tal vez no pudieron desarrollar, que ojalá lo hagan, lo hicieron la última vez con un incompleto informe, entre paréntesis, ¿ya? Así que la expectativa está... voy a ver eso ahora, diputado Mellado. Las expectativas son altas respecto al informe que van a enviar, ya, como fue el primero, porque está tan bueno el primero que entonces el segundo va a quedar igual de bueno. Y lo otro es que vamos a considerar seriamente invitarlos a conocer su opinión sobre el presupuesto una vez que tengan el espacio prudente para haberlo estudiado, ya. Pero denlo por hecho que eso va a ser así. Muchas gracias. Gracias, presidente. Se levanta.